los principios físicos de la onda sonora, ¿sí? Entonces, vamos a entender que el estudio de ecografía es un estudio en el cual nosotros vamos a evaluar la morfología de los órganos, pero estas imágenes, las imágenes que nosotros vamos a evaluar, se forman a través del sonido, ¿sí? Es el equipo transforma el sonido en una imagen. Se trabaja con frecuencias de ultrasonido que son mayores a las que el oído humano puede escuchar. Nuestro oído solo puede escuchar hasta 20.000 hercios y el ultrasonido está muy por encima de esta frecuencia, ¿sí? ¿Qué es el sonido? El sonido no es más que una onda de energía mecánica que se transmite de manera longitudinal, se dispersa y se contrae, y según la fuerza con la que llega a una superficie genera una vibración, ¿sí? Esta vibración es la que retorna al equipo como un eco, y son estos ecos los que el equipo transforma en imágenes, ¿sí? Las características del sonido es que tiene ciclos, tiene amplitud, tiene longitud de onda y tiene frecuencia. Estas características del sonido son las que van a permitir que el equipo transforme imágenes de mayor o menor ecogenicidad, y también le va a permitir definir a qué profundidad se encuentra la estructura de la cual están rebotando los sonidos como ecos de nuevo hacia el equipo. Entonces, la formación de la imagen se da a través del fenómeno piezoeléctrico, a través de dos pasos que les muestro acá. El cristal es nuestro transductor. El transductor está lleno de cristales. Hay transductores que tienen 100 y hay transductores que tienen 1000 cristales, ¿sí? Cuantos más cristales tenga, mejor calidad del equipo. Entonces, el paso 1 es que a través de una onda eléctrica que genera el equipo a través del cable y va hacia el transductor, ¿sí? Este cristal cambia de forma cuando se aplica el voltaje eléctrico y emite vibraciones sonoras hacia el cuerpo del animal. Entonces, el paso 1 será la emisión de voltaje hacia el transductor, y pasando por los cristales del transductor hay vibraciones. Y el paso 2 es cuando estas vibraciones llegan a una estructura, a un órgano o a un tejido, rebotan como ecos de nuevo hacia el cristal. Este cristal lo que hace es generar una carga eléctrica. Y esta carga eléctrica es la que el equipo transforma en las imágenes que ustedes van a ver en la pantalla de su ecógrafo. Entonces, el ecógrafo va a tener una pantalla, que es donde vamos a ver las imágenes, va a tener un transductor que es el que va a y el que va a reaccionar los ecos, y va a tener un procesador que es el que va a procesar toda esta información eléctrica y la va a convertir finalmente en una imagen, que es la que van a ver en la pantalla. Tipos de transductores hay varios. Aquí les muestro los más comunes para animales menores, ¿sí? El microconvexo, el lineal y el sectorial. Pero también hay el convexo, hay el transrectal, hay el transvaginal, hay cardiaco, ¿sí? Entonces hay varios, pero para lo que es ecografía abdominal, sobre todo se trabaja con el microconvexo y con el lineal. ¿Cómo se compone una imagen? Me están diciendo que se entrecorta el audio. ¿Es problema de todos? ¿Todos me escuchan así entrecortado? Sí, es un problema general, creo que es por la atmósfera. Debe estar mal, va a llover seguro. Sí, debe ser, ¿no? La señal de internet es buena por todo el tema que tenemos en la ciudad. Bueno, a ver, si me logran entender, vamos bien, pero si se entrecorta mucho, vamos a tener que ver qué hacer, mejorar tal vez la señal. Entonces, vamos con lo que es la composición de la imagen, y tiene que ver con la intensidad con la que los ecos de sonido van a rebotar de un órgano hasta el transductor. Esta intensidad se va a reflejar en diferentes tonos de grises
¿sí? Como vemos en esta imagen, al blanco, y acá tenemos incluso estructuras negras. Pero también se refleja en la profundidad del tejido. Todo lo que esté en la parte más superior de la pantalla es la parte más superficial, es decir, son tejidos que están muy cerca del transductor. Y todo lo que veamos más lejos de la pantalla es aquello que viene de un lugar más profundo. Entonces, la intensidad nos permite graficar tanto por escala de como en profundidad de dónde proviene el eco y con qué fuerza está proviniendo el eco. ¿Ya? El equipo va a ordenar la profundidad, ¿sí? A través de un software. Entonces tenemos intensidad de ecos y ecogenicidad. Y cuando hablamos de ecografía, entonces vamos a hablar en términos, como sería en la radiología cuando hablábamos de radioopacidad o de radiolucidez. En este caso, nosotros usamos los términos de ecogenicidad. Y estos son los términos ecográficos con los cuales nosotros vamos a ir describiendo las imágenes que vemos en una pantalla. Lo anecoico va a ser todo lo negro que veamos en una ecografía y corresponde sobre todo a tejidos líquidos, o sea, lo que es la sangre, lo que es la orina, lo que es la bilis, el contenido de un quiste, el contenido de un absceso va a ser anecoico. Todo lo líquido, entonces, va a ser anecoico y corresponde a todas las estructuras negras que nosotros podamos ver. Usamos el término hipoecoico, ¿ya? Y es un término comparativo, ¿sí? Vamos a comparar dos estructuras y vamos a describir a la más oscura como hipoecoica, como sucede acá. Acá tenemos esta estructura que se las vuelvo a pintar dentro de un órgano. La estructura, que está aquí delimitada con azul, va a ser hipoecoica al órgano que lo contiene. Entonces, el término de hipoecogenicidad es un término comparativo. A diferencia del anecoico, no hay con qué compararlo. Si es negro, es anecoico. Pero si hablamos de hipoecoico, estamos hablando de que estamos comparando una estructura respecto a otra y esa estructura es más oscura. Hablamos de isoecoico, igual es un término comparativo. Descartamos dos cortezas renales, la del riñón izquierdo, la del riñón derecho. Como las dos tienen el mismo gris va a ser isoecoico, ¿sí? Entonces vamos a definir esto como cortezas renales isoecoicas, porque estamos comparando las cortezas renales. Y el término hiperecoico, ¿sí? Es un término que hace alusión a las estructuras más blancas que vayamos a ver. Entonces, esta estructura es hiperecoica al órgano que lo contiene. ¿Se entiende? Entonces tenemos anecoico, que es un término definitivo. El hipoecoico, el isoecoico y el hiperecoico son términos comparativos. Necesitamos comparar un órgano con otro, una estructura con otra, o el contenido con otra estructura que se vea dentro de la vejiga, por ejemplo. Y es así como vamos a ir describiendo. Es importante que lo conozcan, porque si no van a entender nunca un informe ecográfico y tampoco van a poder elaborarlo. Se trata de comparar, y para comparar, entonces hay que entrenar el ojo, ¿sí? Porque primero vamos a tener que aprender las ecogenicidades normales de cada órgano, y recién así vamos a poder compararlas con otro órgano. Ahora, para que se entienda el uso del ecógrafo, vamos a hablar un poquito de las características de la onda sonora, porque hacer una ecografía no es sentarse, poner el transductor y ver por aquí y por allá. Hay que saber y calibrar el equipo, y para aprender a calibrar el equipo, estos conceptos los tenemos que manejar bien, ¿sí? Una de las características de la onda sonora es la longitud de la onda sonora, que es la distancia entre dos puntos idénticos de la onda. Entonces, todo esto que está graficado en rojo es una onda sonora, es una onda de sonido. La distancia
entre dos puntos idénticos es la longitud de onda. La distancia entre dos puntos idénticos es la longitud de onda. Otra característica, ¿qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite la onda en un tiempo. Entonces aquí tenemos ondas en el mismo tiempo, pero tenemos una onda de frecuencia baja, la que está arriba. ¿Por qué es baja? Porque se repite pocas veces. Aquí tenemos una onda, dos ondas, tres ondas. ¿Qué pasa en la de abajo? Es el mismo tiempo, pero esta onda se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces. Es la frecuencia alta. Cuantas más veces se repita una onda, más frecuencia tiene o es de frecuencia más elevada. Y aquí tenemos la relación entre estas dos características. A menor frecuencia, mayor longitud de onda. Esta es de baja frecuencia, la de arriba, porque se repite pocas veces en un tiempo determinado, y la longitud entre dos. Entonces, a menor frecuencia, mayor longitud de onda. Y a mayor frecuencia, menor longitud de onda. La de abajo es una onda sonora de alta frecuencia porque se repite varias veces, pero la longitud es más corta, ¿sí? Entonces hay una relación directa entre estas dos y esta relación, ¿sí?, nos va a ayudar a determinar con qué frecuencia vamos a usar el transductor para hacer nuestro examen bajo esta premisa. Cuando usamos transductores de baja frecuencia, obtenemos más penetración, es decir, el haz de luz va a entrar a mayor distancia, pero va a tener menor resolución, o sea, menor calidad de imagen. Cuando usamos frecuencias altas, tenemos menor penetración, pero la imagen. Por ejemplo, para que me vayan entendiendo el concepto, si nosotros tuviéramos que hacerle la ecografía abdominal a un San Bernardo, el San Bernardo sabemos que tiene un abdomen bastante profundo, entonces tenemos mucho tejido que penetrar. Vamos a tener que usar frecuencias bajas, porque la frecuencia baja nos va a permitir esto, más penetración, más distancia. Pero ya sabemos que la calidad de imagen no va a ser. ¿Qué pasa si tenemos un gatito de 2 kilos? No vamos a usar una frecuencia baja, vamos a usar una frecuencia alta. ¿Por qué? Porque no necesitamos mucha distancia de penetración. Y sí o sí vamos a tener mejor imagen. Entonces, esto se lo tienen que meter en la cabeza. Cuando ustedes hagan ecografías en animales muy grandes, muy gordos, obesos, su calidad de imagen no va a ser la esperada, no va a ser la soñada, ¿sí? Aunque se esfuercen mucho calibrando el equipo, solo por un tema de frecuencia, cuanto más distancia tenga que entrar el rayo, menor va a ser la calidad de imagen, ¿ya? Entonces, es bien bonito hacer ecografías en animales pequeñitos, de hasta 10, incluso hasta 15 kilos. Ya de 15 kilos para arriba la cosa se dificulta, ¿sí? Y a veces tenemos hasta que apuñalar al animal para empujar el transductor lo más posible y que el abdomen se comprima, ¿sí? Y tenemos que hacer mucha fuerza, se nos cansa la mano, es complicado hacer ecografías en animales muy grandes y es complicado setear el equipo porque realmente tenemos que mover muchos botones para tratar de mejorar la calidad de imagen. Pero ya sabemos que con la frecuencia ya podemos empezar a decidir qué vamos a usar o qué frecuencia va a estar ese transductor. Entonces es un botón que se maneja todo el tiempo. ¿Por qué? Porque incluso en un San Bernardo, que tiene un abdomen tan profundo, el vaso siempre va a estar superficial. El vaso siempre va a estar pegadito al transductor. Entonces, para el vaso tenemos que modificar la frecuencia. Si queríamos ver hígado, si queríamos ver riñones, si queríamos ver intestinos,
teníamos que trabajar con una frecuencia baja, porque es mucho lo que hay que penetrar. Y en ese mismo animal, si queremos ver el vaso, le subimos la frecuencia, porque el vaso está superficial. Entonces, del vaso vamos a obtener una muy buena imagen subiéndole la frecuencia. Esto es lo mismo que estaba en la diapositiva, ¿no? Cuanta más alta es la frecuencia, la longitud es más cortita. Entonces, vámonos a definir lo que es la resolución. La resolución es la calidad de imagen. ¿Sí? En términos así, básicos y sencillos, cuando hablamos de resolución de una imagen, estamos hablando de la calidad de la imagen. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de resoluciones. La resolución axial, que es esta, es la capacidad de diferenciar objetos que se encuentran en profundidades distintas. Entonces, aquí tenemos una imagen generada con un transductor de frecuencia baja, se repite pocas veces, y acá tenemos una imagen generada con un transductor de frecuencia alta, porque la onda se repite varias veces. ¿Qué sucede? Con la de baja frecuencia yo voy a poder distinguir a mucha profundidad objetos distintos. Con la de alta frecuencia, mi resolución se limita a la parte superficial. Aquí abajo ya no voy a poder ver mucho porque acá va perdiendo intensidad la onda sonora. Entonces, de nuevo, a mayor frecuencia hay mejor resolución en la parte superficial. Y tenemos lo que es la resolución lateral. La resolución lateral nos permite identificar dos objetos a la misma profundidad. Y va a depender del foco. El foco es en el ecógrafo que debe dar siempre hacia el lugar exacto que nosotros queremos evaluar. Podemos tener en la pantalla todo el hígado, pero nos interesa la parte central del hígado, porque ahí hay un nodulito, ahí hay algo que nos llama la atención. Entonces, el foco hay que moverlo a ese nivel, y moviéndolo a ese nivel, todo lo que está en esa línea del foco mejora en la imagen, ¿sí? Entonces, la resolución lateral va a depender del foco. La resolución axial depende de la frecuencia del transductor. Sí, o sea, ¿cómo trabaja el tema de la frecuencia? Tenemos una frecuencia de 6 y tenemos una frecuencia de 12. En la de 6, lo superficial es difícil de distinguir. En la de 12, lo superficial se distingue a la perfección. Esta es una misma imagen, pero obtenida con diferentes frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que queremos evaluar? Si es muy superficial, se sube la frecuencia y el foco también tiene que ir aquí arriba. Si nosotros tenemos mucho espacio que abarcar, trabajaremos con frecuencias más bajas, pero sabiendo que la calidad de imagen no va a ser buena. Acá les muestro el efecto del foco. Lo mismo, es la misma imagen y lo único que se ha movido es el foco, esta flechita que está aquí a un costado de todos los ecógrafos. Si yo la pongo aquí abajo, el foco, la mejor calidad de imagen está a este nivel. Y vean lo que pasa superficialmente. Yo veo todo muy borroso en la superficie. Si el foco lo muevo aquí arriba, miren cómo se distingue mejor todo el tramado ecográfico de esto que es un músculo. Entonces, ¿cuál es mi área de interés? Si es la parte superficial, el foco tiene que ir hacia la superficie. Si es la parte profunda, el foco tiene que ir a la profundidad. Ese es el segundo botón de seteo, entonces. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Esto en la práctica lo vamos a ver bien. ¿Sí? En la práctica van a agarrar al mismo perrito, al mismo gatito y van a mover el foco y van a cambiar la frecuencia y van a ver cómo la calidad de imagen va cambiando. ¿Ya? Tenemos, Doctora, ¿sí?
Una consulta, presionando el transductor, vamos a tener mayor frecuencia, lo que entiendo. ¿Estoy bien Mm, o estoy equivocado? no es que te sube la frecuencia. Cuando tú presionas el transductor, lo que haces es comprimir el abdomen. Entonces tienes menos profundidad o sea, tienes necesidad de penetrar menos, ¿sí? Por eso es que lo que se hace es empujar el abdomen con todas las fuerzas para comprimirlo, ¿sí? La frecuencia no la vas a mejorar con eso, pero sí vas a comprimir el abdomen y por lo tanto vas a reducir la distancia que tú necesitas observar. El problema de comprimirlo tanto es que tú puedes deformar estructuras y lo van a ver en la práctica. Para ver una vejiga se pone apenitas el transductor y si ustedes lo presionan, esa vejiga cambia de forma, ¿sí? Entonces, es una necesidad de hacerla en animales que son muy grandes, muy obesos, pero a veces te deforma también la imagen, ¿ya? Entonces, es solo para eso, es para tratar de comprimir un poquito ese abdomen o el lugarcito que tú estás queriendo ver en ese momento con el transductor. Vámonos con lo que es el concepto de atenuación, porque manejan este concepto y van a ir entendiendo mejor cómo es que se van graficando las imágenes, ¿sí? La atenuación no es más que la pérdida de potencia del haz de ultrasonido. Recordemos que salía con una potencia del transductor, rebota en un tejido y rebota con cierta potencia. ¿De qué va a depender este factor de atenuación? De la densidad de los tejidos que atraviesa. Por ejemplo, el líquido y la grasa son poco atenuantes. No tienen potencia. Mientras que el hueso y el aire son muy atenuantes, disminuyen o anulan la potencia del rayo. Y les pongo aquí dos ejemplos. El primero es la hiperatenuación por litiasis. Esta es una vejiga y esto que ven acá es un lito. El lito es mineral, así que se aplica como si fuera un hueso. Es muy atenuante. ¿Por qué? Porque llega el haz de sonido y todos los haces de sonido que llegan, porque no llega uno, llega un grupo, todos estos van a rebotar. Y al rebotar, lo que se hace es perder la imagen posterior y se produce esta sombra. Una sombra que no te permite evaluar el tejido acá. Entonces, todo lo que es hueso y aire produce este efecto, que los haces de sonido reboten, no pueden traspasarlos y te producen esta sombra posterior. ¿Qué pasa con la vejiga, que es líquido? Acá dice, el líquido y la grasa son poco atenuantes, no disminuyen la potencia. Entonces, todos los haces de sonido que llegan a estas estructuras líquidas no tienen un freno, ¿sí? Y pasan directo. Y al pasar directo, producen esto, un refuerzo posterior, que no es patológico. Si ustedes no entienden este concepto, van a ver esta imagen y van a decir que acá hay una patología. Y no es por una patología, es por un efecto físico que se llama atenuación. Entonces, en los líquidos es muy común que tengamos esta imagen posterior, porque todos los rayos, en lugar de rebotar, lo que hicieron es pasarse directo. Entonces, aumentan su potencia, se aceleran incluso. No tienen freno y el líquido lo que hace es acelerar. Eso y el aire producen el efecto contrario. Les ponen un freno total a los haces de sonido y hacen que todos reboten y ninguno pase y les genera esta imagen, ¿sí? Entonces, hay que conocer el concepto de atenuación. ¿Vale? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos. Sí, doctora. Bien, gracias. Vamos a comprender el que sigue, que es el tema de los artefactos ecográficos. ¿Qué es un artefacto ecográfico? Son las anomalías que aparecen en una imagen. Pueden ser producidos por el uso inapropiado del equipo. Si yo no lo seteo bien, si yo no lo calibro bien, me pueden aparecer artefactos.
Si yo no rasuro bien la imagen y no le pongo mucho gel, me aparecen este tipo de artefactos. Entonces es por el uso inapropiado del equipo. Pueden ser generados por algunas estructuras, como hemos visto en el diagrama anterior, ¿sí? Un lito te va a generar un artefacto. La vejiga, un quiste, te va a generar un artefacto. Y pueden convertirse en herramientas diagnósticas, ¿sí? Entonces, lo que hay que conocer es cuáles son los artefactos para saber cuándo nos tenemos que preocupar al verlos, ¿ya? Y les voy a pasar algunos ejemplitos. El primero de los artefactos ecográficos es la reverberancia gaseosa. Son líneas hiperecoicas. Si hablamos de hiperecoicas, que son líneas que tienden a ser muy blancas, ¿no? Lo hiperecoico era lo más blanco. Pueden ser equidistantes, pueden parecer colas de cometa. Puede ser producido por cuerpos extraños metálicos. ¿Sí? Los cuerpos extraños metálicos producen reverberancia gaseosa. Pero como estamos hablando de gas, ¿sí? Generalmente las vamos a encontrar en el estómago, las vamos a encontrar en el colon, porque el colon está lleno de gases. Mal, ¿sí? En el tórax. Tórax es aire, entonces nos va a producir reverberancia gaseosa. Y el gas gastrointestinal que les decía, ¿sí? Ahora, ¿dónde nos tenemos que empezar a preocupar del gas? Cuando tenemos esta imagen en un espacio anatómico que nosotros como médicos sabemos que no debería tener gas. Esta es la reverberancia gaseosa, donde señala la flecha. Estas líneas de cometa, como las colas de cometa, blancas, que se dirigen hacia la parte más lejana. En este caso es normal, porque si esto es vecino, esto es hígado y esto es estómago. Entonces, esta es una pared gástrica, es un estómago lleno de gas. Entonces, si vemos esto, ¿cuándo nos vamos a preocupar? Cuando el animal esté en ayuno, porque en ayuno no debería haber tanto gas. Si acaba de comer o ha comido hace algunas horas, es parte del proceso digestivo. Entonces, sabemos que hay gas en el estómago, pero sabemos en qué momento del proceso digestivo hay más gas. Entonces, es importante preguntarle al dueño de cuánto comió. Si tiene 24 horas de ayuno, esto es raro, porque no debería haber tanto gas en un estómago vacío. Pero si nos dice que comió hace 2 horas, está en medio proceso digestivo y esta imagen entonces es normal. El problema es que si la tenemos, no podemos evaluar el resto del estómago, solo podemos evaluar las paredes. Entonces, este fenómeno, sea normal o no, hay que reportarlo en el informe, como reverberancia gaseosa del fundus gástrico, para que quede claro que el fundus yo no lo vi y no porque no quise verlo o porque me haya olvidado verlo, sino porque había gas que me impide evaluarlo. Hay que reportarlo para que el clínico no te lo vuelva a mandar y, no me has reportado el fundus gástrico. No, si tú pones en tu informe que hay reverberancia gaseosa y que te impide la evaluación, nadie se te puede quejar. Esto te impide a ti como ecografista evaluar cierta zona. Pero lo tienes que reportar, aunque sea normal. Otro tipo de artefacto es el falso espesor, ¿sí? Se produce a veces cuando el haz de ultrasonido, luego de atravesar una zona líquida y pasa a una estructura más densa, rebota algunos ecos hacia la superficie líquida, dando la apariencia de que esta última posee una pared más gruesa y puede asemejarse al sedimento. Esta es una vejiga, esto es líquido, sabemos que el líquido no es atenuante, no le pone un freno, se pasan directo y se produce este efecto, ¿verdad? Porque pasaron todos los haces de sonido con mucha más velocidad, produce este efecto. Puedes ir acá. Acá vemos negro, acá vemos gris. Esto da la imagen de sedimento urinario, da la impresión de sedimento urinario y nos puede llevar a un mal diagnóstico
si no sabemos por qué se produce esto. Entonces son imágenes que generalmente se producen en la vejiga porque la vejiga tiene que evaluarse siempre muy distendida y llena de orina. Entonces, por efecto físico del líquido, algunos, en algunos casos pasa esto que se produce a mucha velocidad, algunos van a pasar y van a rebotar hacia la superficie líquida y van a dar esta imagen gris, que en vejiga se puede confundir con sedimento urinario. ¿Cómo descartamos si es sedimento urinario? Movemos un poquito el transductor, el sedimento flota. Si no flota, no es sedimento. Podemos hacer parar al animalito, el sedimento tendría que caer y lo vamos a ver caer. Si no cae nada, el sedimento siente un artefacto ecográfico, producto de que el líquido no es atenuante y si bien muchas veces acelera los rayos y todos pasan, a veces algunos rebotan y rebotan hacia la parte líquida, produciendo esta imagen. Vamos, este es uno de los más comunes, es uno de los más buscados por los ecografistas y es la sombra acústica. ¿Qué es la sombra acústica? Es una imagen anecoica, o sea, negra. Se forma mediante después de una estructura hiperecogénica, o sea, blanca, de alta densidad. Puede ser limpia o puede ser sucia. Es sucia cuando se ve invadida de algún grado de reverberancia gaseosa. Entonces acá les pongo dos ejemplos. Esta, la de arriba, la superior, es una sombra acústica limpia. ¿Sí? Esta es una vejiga y en su interior hay un lito. El borde del lito es la línea hiperecogénica. Como es mineral, le pone freno total a las de sonido, todos rebotan y te produce esta sombra. Toda esta mancha negra que no te permite evaluar qué pasa aquí. Y esta es una sombra acústica sucia. Igual tenemos la línea hiperecoica, la línea blanca, seguida de toda esta imagen anecoica negra. Pero si ustedes ven acá por debajo de la línea blanca, hay un poquito de gris, unas líneas que se extienden, esa es reverberancia gaseosa. Entonces, esta es una sombra acústica sucia y esta es una sombra acústica limpia. La sombra acústica limpia puede presentarse en litos, sí, como los cálculos urinarios o los cálculos biliares, y en cuerpos extraños en estómago y en duodeno, dependiendo de la densidad del cuerpo extraño. Y la sombra sucia es más característica, por ejemplo, del colon, que está el gas. Entonces, la feca, que es bastante dura, le pone un freno, te produce sombra, pero como hay gas, está contaminada, está invadida por la reverberancia gaseosa. En este caso de este pacientito, Hiltron, esta sombra sucia no era el colon, era un cuerpo extraño en duodeno. Entonces, cuando nosotros buscamos sombras acústicas, también tenemos que saber dónde la estamos encontrando. Si la encontramos en colon, lo más probable es que sea materia fecal, ¿sí? Si la encontramos en duodeno o en estómago, es imposible materia fecal, ¿verdad? Si bien lo más probable en colon es que sea materia fecal porque está sucia, hay reverberancia gaseosa, si encontramos esta imagen en estómago o en intestino delgado, no puede ser materia fecal. Entonces, esta es la imagen de un cuerpo extraño a nivel intestinal. Repito, el cuerpo extraño entonces puede dar sombra acústica limpia o sombra acústica sucia. ¿Cómo vamos a poder diferenciar si es un cuerpo extraño o es materia fecal? Por la ubicación de esa sombra, ¿sí? ¿Dónde está en el intestino delgado o está en el segmento que corresponde al intestino grueso? Pueden respaldarse en rayos X también acá.
Acá está el ejemplo de la sombra acústica sucia. Tenemos vejiga y dorsal a la vejiga. Todo esto es lo más profundo, y si el animal está de espaldas, entonces esta es la parte dorsal. Tenemos la línea hiperecogénica, una sombra negra, pero hay reverberancia gaseosa con estas líneas blancas en esa sombra. Esto es el... ¿Sí? Entonces tenemos la diferencia entre sombra acústica sucia, la sombra acústica limpia, y el diagnóstico puede ser materia fecal retenida o puede ser un cuerpo extraño, esto según dónde encuentren la sombra. Esta es la sombra acústica lateral. Igual tenemos una estructura anecoica y acá nos da esa sombra negra. De nuevo, viaja por tejidos blandos el ultrasonido y se encuentra de golpe con una estructura que contiene líquido. Pero se desvían estos rayos, ¿sí? Entonces, algunos pasarán directo y producen este efecto blanco hiperecogénico, pero algunos logran desviarse y rebotar acá. Y producen una sombra acústica lateral. Es común encontrarlo en los polos renales, lo vamos a ver en la práctica, van a encontrar los riñoncitos y a los bordes hay dos negras que se extienden. Y es común encontrarlo en vejigas, porque todo tiene que ver con el líquido. El refuerzo posterior de los ecos. Más o menos lo que hemos visto en vejiga, ¿verdad? Pasa el ultrasonido sin freno y produce esta hiperecogenicidad posterior. Todo blanco aquí. Miren, esto es la ecogenicidad normal. Y acá, detrás de estas estructuras, este es refuerzo posterior. Porque los ecos, los ultrasonidos pasaron sin freno, se aceleraron y esto aumenta la ecogenicidad. Esto nos ayuda a diferenciar un quiste de un nódulo. Si hay refuerzo posterior, estos son quistes, porque es líquido. Los nódulos no tienen líquido, son estructuras sólidas, entonces en los nódulos no vamos a ver el refuerzo posterior. En este ejemplo, esta es una poliquistosis renal. Esto, aunque no lo crean, es un riñón lleno de quistes, pero aquí hasta se podría sospechar de un tumor. ¿Y cómo diferenciamos? Si hay refuerzo posterior, estas estructuras contienen líquido. Entonces son quistes. Este es el ejemplo de nódulos hepáticos. La imagen es casi idéntica de estructuras anecoicas, irregulares, pero acá no hay un incremento de la ecogenicidad. Acá no está más blanco. Entonces son líquidos. Son nódulos y son hepáticos porque estaban en el hígado. Entonces, este artefacto de refuerzo posterior de los ecos te puede ayudar a diferenciar un nódulo de un quiste. La imagen en espejo. Es una falsa imagen de tejidos graficada detrás de la superficie. El gas es el mejor espejo, ¿sí? ¿Y dónde encontramos comúnmente esta imagen? En el diafragma. Esta línea blanca hiperecogénica es el diafragma. Lo que ven acá es cavidad abdominal y lo que se ve de este lado es el tórax. Entonces aquí tenemos tejidos blandos y aquí tenemos mucho gas, los pulmones llenos de aire. Este cambio brusco origina una imagen de espejo. Entonces esta estructura que ustedes ven acá se está reflejando acá. Y un ecografista que no sabe, o hay un quiste en los pulmones. Y en realidad es solo el espejo de esta imagen. Ocurre generalmente acá, a nivel diafragmático, por el cambio brusco de tejidos blandos y aire. Entonces, el aire es el que produce esta imagen de espejo. Entonces, ya conociendo estos conceptos, vamos a empezar a ver lo que es el seteo del imagen. Hablábamos de
miliamperios por segundo y los kilovoltios, aquí vamos a hablar del seteo del equipo, ¿sí? Vamos a setearlo con estos 5 botones que lo tienen todos los ecógrafos. El primero es el de la frecuencia, que ya la hemos visto. ¿Cuándo vamos a usar frecuencias bajas y cuándo vamos a usar frecuencias altas? Hay otro que se llama ganancia total, y la ganancia total, en realidad la ganancia viene bien de la mano de lo que es el brillo, lo que en su computadora o lo que en su televisor sería el botoncito de brillo, en el ecógrafo es la ganancia, ¿sí? Entonces, existe la ganancia total, que es un botoncito que te aumenta el brillo en toda la pantalla. Existe la ganancia local, que te aumenta el brillo a cierta profundidad. Tú eliges la profundidad donde quieres más brillo. Está el botoncito de profundidad, quiere decir que si vas a trabajar en la pantalla viendo 15 centímetros, o si vas a trabajar viendo 10, o si solo vas a ver 2. Una especie de zoom, ¿ya? Pero en realidad es profundidad. A profundidad quieres evaluar las cosas, o necesitas evaluar las cosas. Y el foco, que es la flechita donde tú apuntas y la imagen mejora justo en ese lugar. Entonces, para repetir, las frecuencias bajas las vamos a usar en espesores mayores, animales obesos, animales muy grandes o tejidos que estén muy profundos. Por ejemplo, acá tenemos en la pantalla la frecuencia que nos está dando muy buena imagen hasta casi 15 centímetros. Aquí tenemos 15 centímetros. Entonces estamos usando frecuencias bajas porque nos dan mucha profundidad. Y tenemos frecuencias altas, que las vamos a usar en espesores menores, en tejidos superficiales, ¿sí? Animales muy delgados, animales bien pequeñitos, o cuando queremos evaluar estructuras anatómicas que son superficiales. Por ejemplo, una tiroides. Entonces, cuanto más superficial sea el tejido, más alta tiene que ser tu frecuencia. Para tiroides, ¿cuánta profundidad hay de la piel a la tiroides? Casi nada, ¿sí? Entonces, trabajas con frecuencias muy altas para generar muy buena calidad de imagen. No necesitas más profundidad. La ganancia total, como les decía, se relaciona con el brillo de la imagen en general. Y acá tenemos. Esto sería más o menos una ganancia normal. Esta sería una ganancia baja, le quitamos el brillo, la imagen es oscura. Y aquí tenemos una ganancia alta, donde la imagen es más brillosa. ¿Por qué es importante siempre ir moviendo esto? Esto no es que de inicio lo seteo el equipo y toda la ecografía la hago bajo el mismo seteo. No, uno tiene que ir moviendo estos botones porque esto es lo que pasa. Miren, con la ganancia normal se distinguían bien estas dos estructuras. Bajándole la ganancia, me apareció esta. Por acá hay rastro de esta y estas dos que ya las había visto. Y cuando le subo, veo 1, 2, 3 y 4. Entonces, aumentar y bajar el brillo, más allá de ser algo de gusto particular de cada ecografista, tiene que ver con la necesidad de explorar y diferenciar estructuras. Puede ser que con una ganancia normal te pierdas la evaluación de algunas estructuras, que bajándole aparezca alguna y que subiéndole aparezca otra. ¿Sí? Entonces, la ganancia es un botoncito que manejarlo todo el tiempo en cada órgano que uno va evaluando, porque así empiezan a aparecer y desaparecer algunas estructuras. ¿Sí? En los ecógrafos los van a encontrar con el nombre de gain. Generalmente no son botones que se apretan, sino rueditas. Le subes y le bajas la ganancia. Luego tenemos lo que es la ganancia parcial. Les decía, entonces es aumentar el brillo, pero en un lugar específico, en una profundidad específica. ¿Sí? Entonces aquí tienen una imagen, el foco está aquí arriba, y tengo 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros de profundidad. ¿Cómo van a encontrar esto en los ecógrafos? Con estos botones, como un ecualizador.
El de arriba es lo más superficial y el de abajo es lo más profundo. Entonces, si ustedes la mueven acá, va a aumentar solo a este nivel. Acá se va a poner bien brilloso, en la parte más superficial. Si ustedes le bajan el brillo acá, esta parte se va a poner bien oscura. Prácticamente no la van a ver. Si lo que les interesa ver o enfocar mejor está aquí al medio, van a tener que mover los botones del medio, a bajarle y a subirle para ver qué cosas aparecen y qué cosas desaparecen. ¿Ya? Entonces, estas son las necesidades en cada órgano. Aunque ustedes inicien con un seteo general, cuando vean una imagen medio rara acá, le van a aumentar y bajar el brillo a ese nivel para ver si algo aparece o si desaparece. Luego tenemos la profundidad. Como ya lo habíamos visto, a qué profundidad queremos trabajar. Viene con este botoncito, más profundidad, menos profundidad. Entonces, más profundo quiere bajar a 10, 15 centímetros. Menos profundo pueden trabajar incluso a 1, 2 centímetros. Por ejemplo, acá está trabajando a 2 centímetros de profundidad. Solo se está viendo 2 centímetros de profundidad. Y acá debemos estar en 10 por lo menos, tal vez 15. No, sí, 10. 10 centímetros de profundidad. Porque esto me lo exige así. Acá quería ver algo bien superficial y acá quiero evaluar todo el hígado. Entonces, este de nuevo se fragma. Y el evaluar todo el hígado, entonces tengo que aumentar la profundidad. Igual, durante un examen puede ser que yo empiece con una profundidad muy alta porque quiero ver hígado y en algún momento puedo bajarle la profundidad porque esta sería mi zona de interés. Esta que está más superficial. Acá hay algo raro, entonces yo agarro y le bajo la profundidad para obtener esta imagen. Esto, verlo en grande y con buen detalle porque es superficial. Son botones que se mueven entonces todo el tiempo. A 2 y a 15 centímetros estábamos trabajando aquí. Y el foco, de nuevo, proporciona mayor nitidez en la zona de mayor interés. Está representada por una marca o una flecha sobre la escala de profundidad. ¿Sí? Esto que está muy profundo es lo que quiero ver. Aquí voy a apuntar el foco. Si fue lo que yo quisiera ver, el detalle, aquí voy a apuntar el foco. Si quiero ver todo el órgano, lo apunto al medio. Pero si tengo una zona específica, en esa zona específica es donde tengo que mover el foco. Entonces, muchas veces, ¿cómo evalúas qué tan buen ecografista es el que te está haciendo una ecografía? Es viendo cómo va manejando los botones. El ecografista que no maneja botones es un ecografista que no sabe hacer ecografía. El ecografista que todo el tiempo moviendo el foco, la ganancia, es un ecografista que conoce para qué sirve cada uno de estos botones y sabe que lo tiene que ir moviendo constantemente durante todo el examen ecográfico. Porque acá si yo le aumento la ganancia, esto me brilla demasiado y no lo voy a poder ver. Si le bajo mucho la ganancia, se me puede poner muy oscuro y me lo puedo perder. Entonces voy subiendo, bajando profundidades, foco, ganancias. Pero eso es un movimiento constante. Entonces en la práctica lo que vamos a hacer es eso. Entonces van a ubicar un órgano y lo van a mover ganancias. La general, la local, van a mover frecuencias, van a mover focos, van a mover profundidades y van a ver la diferencia. Van a ver por qué es necesario ir moviendo estos botones de manera constante a lo largo de un estudio. Ahí está la flecha del foquito. Tal vez podía ponerla un poquito más arriba para que se vea mejor, pero el área de interés es esta y el foco apunta hacia ahí. Ahora, es bien común que cuando se hacen ecografías te reporten, y no sé, digamos un nódulo o un pólipo en la vejiga.
en la pared de la vejiga, pero no te pueden dejar ahí en un informe ecográfico. O sea, el ecografista debería identificarte en qué pared de la vejiga está, en la dorsal, en la ventral, en la craneal, en la caudal, en la izquierda o en la derecha. Manejamos planos, ¿sí? Entonces es necesario que sepan ustedes orientar el operador y la imagen. Entonces, primero se habla de planos transversales y planos longitudinales. Quiere decir, la forma en la que vas a agarrar el transductor te va a dar diferentes imágenes de un mismo órgano, ¿sí? Estos planos te van a ayudar a distinguir si estás viendo la parte izquierda de un órgano o de una estructura o si estás viendo la parte derecha. Te van a ayudar a identificar si estás viendo la parte craneal o la parte caudal. Y lo mismo si estás viendo la parte ventral o la parte dorsal. Entonces, hay que trabajar el tema de orientarte. ¿Qué es lo que estás viendo? Ok, acá estamos viendo la cabeza de un feto. Pero ¿qué es esta cosa blanca que está acá? ¿O qué es esta estructura anecoica que vemos acá? ¿Está dorsal? ¿Está ventral? ¿Está caudal? ¿Dónde está? Y un informe tiene que definir en qué lugar está esa estructura, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiecen la práctica y los que nunca han tenido contacto con un ecógrafo van a agarrar el transductor y el transductor tiene una marca, ¿sí? A veces tiene un puntito que sobresale, a veces es una muesca que se hunde y a veces tiene una línea, un foquito. Ese es el marcador. Este marcador tienen que saber posicionarlo, no sé si están haciendo un corte transversal o si están haciendo un corte longitudinal. Y la marca, esta marca de acá, que si no muy poquito es esta, aparece en la pantalla, en la parte superior izquierda de la pantalla, ¿verdad? Si su marcador no está aquí, ya de entrada estamos mal ubicados. O sea, tienen que saber sujetar el transductor, pero también tienen que asegurarse, en ecocardiograma, la marca se usa a este lado, pero solo para ecocardiograma. Para abdominal y para ecografía torácica, la marca tiene que venir aquí. Si la marca está aquí y ustedes saben cómo están agarrando el transductor, van a poder identificar si esto de acá es derecha, izquierda o si es craneal o caudal. Entonces, siempre verifiquen la marca, hacia dónde la van a sujetar y siempre antes de empezar un examen ecográfico, verifiquen en la parte superior izquierda de su imagen. ¿Qué indica esto? Según estén en corte longitudinal o transversal, les va a señalar la cabeza o la parte derecha del paciente. Entonces, esta estructura de acá o está hacia la cabeza de su paciente o está hacia el lado derecho de su paciente. Y lo vamos a ver ahora. Tenemos un longitudinal. Un corte longitudinal lo que va a hacer es mostrarnos los órganos en su forma más alargada. Esta es una vesícula, está alargada, por lo tanto, esto es un corte longitudinal. Aquí evaluándolo en la imagen. El que está haciendo la ecografía sabe en qué posición está su transductor, entonces sabe que es longitudinal. Pero evaluando en imagen, como está alargada, es longitudinal. Y el transductor se agarra de esta forma, a lo largo, con la marca, con la muesquita o con el foquito apuntando a la cabeza de su paciente. La muesca hacia la cabeza, el transductor de forma alargada, eso les da un corte longitudinal. Al órgano que ustedes apoyen, les va a dar un corte longitudinal. ¿Y qué tenemos en la pantalla? En la parte superior izquierda, lo que está más cerca de la pantalla es ventral, o sea,
lo más cerca al transductor. Lo que está más lejos en la pantalla será dorsal. Lo que está a su izquierda va a ser craneal y lo que está a su derecha va a ser caudal. Entonces, si hablamos específicamente de esta vesícula, esta pared de acá va a ser la pared ventral. Esta pared de acá, pared dorsal. Esta de acá va a ser la pared craneal. Y esta de acá va a ser la pared caudal. Entonces, si en corte longitudinal ustedes encuentran acá un cálculo, van a describirlo como un cálculo adherido a la pared caudal. Si encuentran una lesión acá, será en la... Entonces, la lesión que encuentren, la ubican de esta forma. Sabiendo cómo estaban agarrando el transductor, asegurándose de que esté largo, en su eje largo, con la muesca hacia la cabeza, eso es un corte longitudinal. Y tienen entonces vistas ventrales, dorsales, caudales y craneales. ¿Qué pasa con el eje transversal? Este es un riñón en eje transversal. Su eje más lo hemos cortado de otra forma al órgano. Tienen al paciente y este va a ser el corte transversal. ¿Qué vamos a hacer aquí? El transductor lo vamos a girar, ¿sí? Ya no lo vamos a tener en una posición larga, sino ancha. Y la muesquita va a ir hacia el lado derecho del animal, ¿sí? Ubíquense en el plano del animal. Entonces, estaban en longitudinal con la muesca hacia acá. Para hacer el corte transversal, lo giran hacia la derecha del paciente, no hacia su derecha, hacia la derecha del paciente. Ahí van a tener un corte transversal y bien ubicado topográficamente. En este corte, entonces, ¿qué van a tener? De nuevo, lo que está más cerca a la pantalla va a ser ventral, lo que está más lejos va a ser dorsal, lo que está a la izquierda de la pantalla va a ser el lado derecho de esa estructura, y lo que está a la izquierda de esa estructura. En el ejemplo, este va a ser el polo ventral de este riñón, lo más cerca al transductor. Este va a ser el polo dorsal, lo que está pegado a la columna del animal. Este va a ser el polo derecho y este va a ser el polo izquierdo. Entonces, tienen un quiste renal y lo han visto en corte transversal, describen dónde está el quiste. Transversal se ubica hacia el polo derecho o hacia el polo izquierdo, o ventral o dorsal. ¿Sí? Primero describen el corte y luego describen la ubicación de ese quiste. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sirve conocer esto? Para no andar perdido sin saber qué es lo que estoy viendo. Entonces, ¿qué habrá aquí abajo? Si este es riñón, más ventral al riñón, esto de aquí es el vaso. O sea, no me confundo y no digo, ay, esto tal vez es un útero infectado. No, ventral va a estar el vaso. Te sirve incluso para reconocer los órganos que están alrededor del órgano que estás evaluando o la estructura que estás evaluando. Y para que se entienda mejor, les he puesto estos ejemplitos. Un corte longitudinal, vamos a asumir que esto es un riñón, porque más o menos así vamos a ver un riñón. Entonces el corte longitudinal será este, lo vamos a ver así, en su plano más largo. Y el corte transversal será este, es uno más corto. Cada órgano, cada estructura tiene que evaluarse en su corte longitudinal y en su corte transversal. ¿Por qué? Porque vamos a poder diferenciar lo craneal, lo craneal y caudal de lo izquierdo y derecho, haciendo esta variación de cortes. Entonces, siempre vejiga, riñones, hígado, vesícula, estómago, intestinos, útero, todo lo que ustedes
ustedes vean, ver y longitudinal, y lo tienen que ver y describir en transversal. ¿Y qué pasa con las estructuras tubulares? Los órganos más largos, me dirán, por ejemplo, los intestinos. Pasa lo mismo. Asuman que este pepino es un intestino. Cuando lo corten en su eje longitudinal, lo van a ver alargado. Y cuando lo corten en su eje transversal, girando el transductor, lo van a ver recto. Entonces, todo lo que se vea largo está en eje longitudinal y todo lo que se vea redondito está en su eje transversal. Vamos, ya conocemos los conceptos básicos. Ya conocemos algo de terminología. Ya conocemos algo del seteo del equipo. Vamos a posicionar al animal. Se pueden hacer ecografías así laterales, pero lo ideal es hacer las patitas hacia arriba, que esté echado sobre su espalda. También van a haber circunstancias en las que el animal va a tener que estar parado. ¿Sí? Imagínense un animal disneico, si una radiografía que es tan rápida no se la pueden sacar en esa posición, imaginen el riesgo al que lo someten a un animal disneico haciéndole una ecografía de 20 minutos en esa posición. Entonces, la situación te va a marcar el posicionamiento del paciente. En condiciones normales, lo ideal es hacerlo con el animal acostado como este, sobre su espalda, hacemos como el decúbito dorsal. Como les decía, se puede hacer en lateral. Por ejemplo, las adrenales tienen distintos abordajes. Se puede hacer por ventral y se puede hacer por lateral. Esto según comodidad del ecografista. Y también lo pueden hacer con el animal paradito, ¿sí? Lo que sí tienen que asegurar es que la zona esté bien rasurada. Hay dueños que no quieren, hay que convencerlos, ¿ya? Porque el pelo te va a producir defectos en la imagen. No te va a dejar ver bien las cosas. En casos extremos en los que no puedas rasurar al animal, o porque realmente el dueño no quiere, o porque se te quemó tu rasuradora, porque esto puede pasar, utilizas alcohol. En caso de utilizar alcohol, se sugiere proteger la sonda, ¿ya? Con un plástico. Porque el alcohol arruina el transductor. El transductor en su puntita tiene una gomita. Y esa gomita, por efecto del alcohol, si lo vamos usando de manera constante, se puede ir rompiendo. Y siempre acá en la imagen aparecen líneas donde no se ve nada. Entonces, si se te arruina el transductor, está arruinada tu billetera porque el transductor cuesta más o menos la mitad de lo que cuesta un equipo. Si tu equipo cuesta $10,000, tu transductor más o menos está en 4,500. ¿Sí? Entonces, si van a usar alcohol, protejan su transductor. En vacas, por ejemplo, bueno, en bovinos de carne, que ahora se hace evaluación de la calidad de carne, viendo lo que es la grasa intramuscular, lo que hacen estos ecografistas que trabajan de esta manera con ganado, haciendo en ganado de carne la evaluación de la calidad de la carne, usan aceite de cocina. Usan cantidades industriales de aceite de cocina. El aceite no te va a arruinar el transductor, pero sí te va a dejar al animal hecho bolsa. Sí, o sea, todo embarrado en aceite. Si les interesa más el pacientito y no lo pueden rasurar, entonces usarán alcohol, pero protegido el tema de que quede ahí todo embarrado en aceite, usen aceite. Lo ideal es rasurar. Y el aceite es el aceite de cocina. Vamos con lo que son los movimientos del transductor. Vamos a hacer, para poder evaluar bien un órgano o una estructura, tenemos que mover el transductor. No podemos mantenerlo fijo todo el tiempo, ¿sí? Hay que hacer movimientos. Uno de los movimientos es el de rotación, que ya lo hemos visto. Ese es para cambiar el eje longitudinal a un eje transversal. También tenemos el movimiento de deslizamiento o barrido. Si estás en longitudinal, lo moverás de esta forma. Y si estás en transversal, lo moverás de esta forma. Y también tienes el movimiento de angulación.
Si estás en longitudinal, lo que harás es angular de esta forma. Y si estás en transversal, angularás de esta forma. Y puedes ver toda la superficie de la estructura y toda la superficie del órgano que quieres evaluar, ¿sí? Esta es la forma en la que se sugiere sujetar un transductor. A veces cuando no estamos familiarizados, lo agarramos así. A ver, lo pongo como si esto fuera el transductor y lo agarramos así. Y para girar, y para mover, y para barrer, lo que hacemos es sobrecargar la muñeca. ¿Sí? Y si van a tener con tendinitis. Entonces, lo ideal es agarrarlo entre los dedos para que sean tus dedos los que vayan haciendo el movimiento y la carga no recaiga sobre tu muñeca. ¿Ya? Vamos a verlo en la práctica. Van a ver que por instinto, incluso por miedo, porque ya sabemos que esto cuesta y una caída igual lo puede arruinar, tratan de agarrarlo así y están rotando, están angulando, están barriendo, todo con la muñeca. Traten de usar más los dedos. Que sean los dedos que hagan los movimientos. Acá les voy a mostrar los conceptos y luego les voy a mostrar unos videitos, ¿ya? Para que se entienda mejor. La rotación les va a permitir variar el corte de longitudinal a transversal. Lo tienen que hacer en todos los órganos y todas las estructuras a evaluar. ¿En qué consiste? Girar el transductor con la muesca hacia el cráneo del paciente y luego girarlo hacia la izquierda, hacia su izquierda o hacia la derecha del paciente, 90 grados, para que la muesca quede hacia la derecha del paciente. Por tanto, lo tienen así y lo cambian así. Lo tienen así y lo cambian así. El deslizamiento barrido lo mantienen en longitudinal, pero van de izquierda a derecha. Y si lo tienen así, van de craneal a caudal. En todos los órganos y en todas las estructuras. Y el de angulación, lo tienen ahí fijo y solo le cambian un poquito el ángulo. Lo tienen así y lo angulan. Distintas opciones. Entonces, a ver, voy a tratar de compartirles los videitos. Vamos a ver si funciona. Si no, se los voy a pasar al WhatsApp. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir los videitos. Por ejemplo, el de rotación. Eso es longitudinal y eso es transversal. Longitudinal, la muesca, vamos a volver a verlo, la muesquita está hacia craneal del paciente. Esta es la muesquita, este chichoncito, está hacia la cabeza del paciente. Entonces, ahí empieza en longitudinal. Y lo que hace es girarlo hacia la derecha del paciente. Ese sería el movimiento de rotación. Doctora, no se ve el video, disculpe. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Luego tenemos lo que es el barrido. En longitudinal, rotación, y está barriendo hacia craneal y hacia caudal. Lo rotó y está haciendo el barrido. ¿Sí? Lo vemos otra vez. Estaba en longitudinal, hizo la rotación, y ahora atrás y hacia adelante. Ese es el movimiento de barrido. Doctor, ¿está con video? No se ve. ¿No pueden verlo el video? ¿O algunos sí lo ven? No, doctor, no se puede ver. No se puede ver. Entonces, se los voy a pasar al WhatsApp mejor. ¿Ya? Porque acá sale todo el video y se supone que estamos compartiendo pantalla. Se los paso. Tengo videos de rotación, angulación, barrido y todo lo que es la exploración. ¿Ya? Los paso igual vamos a cuando me den acceso a la plataforma para que tengan todos los videitos. Y en la práctica lo vamos a trabajar igual para que se acostumbren a hacer el manejo de todos los movimientos, que es la única forma en la que van a explorar
un órgano o una estructura en su totalidad. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender a sistematizar un estudio. ¿Ya? Porque hay que ser ordenados. ¿Sí? Tenemos muchas estructuras y muchos órganos dentro de un abdomen. Y si vamos a hacerlo de tal forma que con un paciente yo empiece en un riñón, luego me vaya al otro riñón, luego me vaya a la vesícula y luego me vaya a la próstata, algo me voy a olvidar, ¿sí? Entonces, es hacerlo de manera sistemática y de manera ordenada. El ecografista decide dónde empezar. Puede empezar a las 12 y girar en sentido horario hasta terminar de nuevo a las 12. Puede decidir empezar a las 3 y girar en sentido antihorario lo decide, pero una vez que decidas cómo hacer el trabajo, lo ideal es que lo hagas así siempre y con todos y cada uno de tus pacientes. Así se elimina por completo el riesgo de olvidarte evaluar un órgano, ¿ya? Yo comienzo a las 6. Vejiga. Me gusta usar vejiga porque como es líquido me brinda una buena ventana acústica y puedo empezar ya ahí a calibrarlo porque ya sé que la vejiga me da muchos efectos, ¿verdad? Muchos artefactos. Entonces, prefiero empezar ahí y ahí ya empezará un poquito mi ganancia, mi frecuencia y mi profundidad. Pero es un tema de preferencia mía. Pueden empezar en un riñón, pueden empezar en el estómago, pero donde empiecen siempre y terminen en el mismo lugar. Y yo voy haciendo un sentido antihorario. Voy recorriendo en contra de las manecillas del reloj y voy cubriendo todo el abdomen. Pero lo hago así siempre. No importa si es un perro obeso o si es un gato caquético. No importa si mi paciente o no. ¿Qué? Porque he decidido hacer un sistema. De esta forma, jamás me olvido nada. Ustedes deciden dónde empezar y tienen que terminar en el mismo lugar, pero elijan un sentido y elijan un órgano para empezar. Y háganlo siempre, porque si con un paciente van a empezar en vejiga y con el siguiente van a empezar en vesícula y al que viene después van a empezar en intestinos, les aseguro que a alguno de los tres algo se les va a olvidar evaluar. No lo hacemos bien. Entonces, sean sistemáticos y sean ordenados. Siguiente. ¿Qué se estudia en un examen ecográfico? Entonces, ya vamos a estudiar todos los órganos, pero ¿qué vamos a estudiar? La forma del órgano o de la estructura a examinar. Su tamaño, ¿sí? Su contorno, si sus márgenes son gruesos, si son delgados, si son rugosos, si son lisos, si son ecogénicos, si son agoicos, todo eso en cuestión de márgenes. La ecogenicidad del órgano o de la estructura. ¿Es hiperecoico? ¿A qué? ¿Con qué lo estoy comparando? ¿Es hipoecoico? ¿Con qué? ¿O es anecoico? La ecotextura del órgano. Esto se refiere a que si ese órgano o si esa estructura es homogénea o es heterogénea. Homogénea va a ser que va a ser todo del mismo color, todo el mismo gris. Heterogéneo, negras, cosas blancas, cosas grises. Eso va a ser heterogéneo y lo tienen que definir. El granulado, si el granulado es fino, si es medio, si es grueso. ¿A qué se refiere el granulado? Imagínense ustedes el granulado como si compararan arena con maicena. La maicena tiene un granulado mucho más fino y eso en la imagen ecográfica se ve como algo mucho más liso. El granulado grueso va a ser un granulado, les va a dar una idea, un granulado grueso. Hay órganos que normalmente tienen un granulado grueso y hay órganos que normalmente tienen un granulado fino. Entonces, si al que tiene un granulado fino le ven un granulado grueso, ahí ya tienen una patología. Aunque no sepan el nombre de la patología, ya ustedes están refiriendo que algo anda mal, porque han descrito la ecotextura de ese órgano. Si no lo hicieran, el que recibe el informe no va a tener ni la más mínima de si ese ya está mal.
Entonces, ustedes le ponen granulado grueso y entre paréntesis le van a poner anormal, porque el clínico no sabe si el granulado ecográfico del vaso es grueso o es fino. Entonces, si solo le ponen fino o grueso, no va a saber si está bien o está mal. Entonces, describen el tipo de granulado, pero le ponen entre paréntesis si es normal o si es anormal. Lo mismo con la ecogenicidad. Luego al hígado, hablando del vaso. El pobre clínico no va a saber si eso está bien o está mal. Entonces ustedes le tienen que poner entre paréntesis normal o anormal. Los fenómenos posteriores en realidad vendrían a ser los artefactos. Puede ser que hayas iniciado una ecografía con la vejiga vacía. Le tuviste que poner un diurético porque no la puedes evaluar vacía, tiene que llenarse, le pones un diurético y después de la vacía lo tienes que reportar. Después de 20 minutos algo tenía que llenarse, ¿sí? Si después de 20 minutos y que no orinó ese paciente, tu vejiga sigue vacía, tienes que describir ese fenómeno posterior. Se inicia la ecografía con vejiga vacía, se le administra diurético, se verifica que no orine y tras 20 minutos de la administración del diurético, esa vejiga sigue vacía. Esto ya le va a guiar al clínico a sospechar que los riñones no están produciendo orina, ¿verdad? Si no se llena esa vejiga ni con diurético, esos riñones están funcionando muy mal. Y a eso nos referimos con los fenómenos posteriores, ¿sí? O viste una sombra acústica en el estómago. Y el dueño te dijo, creo que puede ser una media de mi bebé. Ya, le induces el vómito. Después del vómito, la imagen te va a cambiar. Ya no vas a ver la sombra acústica porque ya vomitó la media. Lo que vas a ver es líquido con ecos en suspensión porque lo que lo ocasionaste, con efectos de inducir la emesis, es una gastritis hiperaguda. Entonces, el fenómeno posterior a algo que tú hiciste, lo tienes que describir. Y la ubicación, pues sabemos dónde tiene que estar la vejiga. Si la encontramos al lado de la vesícula, algo anda muy mal, ¿verdad? Tienes que describirla. De repente no tiene litos, de repente sus paredes no están engrosadas, de repente no tiene ningún pólipo. O sea, si ustedes describen solo eso y se olvidan de escribir que vieron la vejiga al lado de la vesícula, lo están privando al clínico de un diagnóstico. Entonces, la ubicación anatómica, topográfica de esa estructura o de ese órgano, lo tienen que describir. Todo esto se describe en una ecografía. Puede estar aparentemente normal el riñón, ¿sí? Y sin embargo, ustedes lo están viendo al ladito del otro riñón. No es normal, ¿verdad? Tienen que verlo a un lado y al otro. Y si se están viendo los dos juntitos, algo está pasando ahí y lo tienen que describir. Tienen que saber la disposición de los órganos. ¿Qué órganos están en qué lugar? Y lo van a dividir de esta forma. El hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo. ¿Qué habrá acá? Aquí qué cosas habrá? Aquí en la región subsifoidea, ¿qué habrá? La región ilíaca derecha, la región umbilical, la región ilíaca. Cada órgano tiene una localización. El único órgano que se mueve con mucha facilidad es el vaso, porque no tiene libre mantenga, entonces tiene un lugar más fijo, como los riñones, por ejemplo. Entonces, el vaso sí lo pueden encontrar al lado de la vejiga, lo pueden encontrar pegadito al riñón. Eso no significa precisamente que algo malo le pase al vaso. Sabemos como médicos que el vaso es un órgano muy móvil, pero el resto de los órganos tiene una posición bastante definida dentro de la cavidad abdominal. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Acá en la región púbica vamos a tener la vejiga. El otro riñón va a estar entre estos dos cuadrantes, más arriba. Acá va a estar todas las asas intestinales del intestino delgado. Por acá va a bajar el colon. Por acá va a estar el asa descendente del duodeno, el asa ascendente del duodeno. Por aquí va a cruzar el colon transverso hasta llegar acá. Todas esas cosas las vamos a ir viendo y si no me equivoco hay algunas imágenes acá. Pero por anatomía nosotros ya sabemos
dónde está cada órgano. Y en la práctica lo vamos a ubicar. Y además cuando veamos las clases de anatómica, ¿ya? Hay que saber definir lo que es la cavidad peritoneal. Sí, estamos hablando del abdomen y sabemos que el abdomen está recubierto del peritoneo. Entonces, es un espacio cerrado, se sitúa entre el peritoneo parietal y el visceral. Sí, tenemos dos peritoneos, los mamíferos tenemos dos peritoneos. Hay una cantidad mínima de líquido que ecográficamente no es visible, solo con la excepción de los animales muy jóvenes, cachorros de hasta 8, 9 meses, ya sean caninas o felinas menores a 8 meses, seguramente al abrir, al incidir, se han encontrado con un poquito de líquido. Esto no es patológico, ¿sí? Los cachorros sí tienen un poquito más de líquido peritoneal y esto es hasta sus 8 o 9 meses. Animales mayores de estos 8 o 9 meses, ecográficamente no se ve el líquido peritoneal, ¿sí? Porque es muy escaso, está apenas para lubricar una víscera con la otra. Entonces no se observa. Si ven líquido libre en la cavidad de un mamífero de 9 meses, de 10 meses, esto es patológico. Si observan cantidades industriales de líquido peritoneal en un cachorro, también es patológico porque tienen, pero en una cantidad moderada. Y también tenemos lo que es el espacio retroperitoneal. ¿Por qué? Porque el peritoneo parietal no llega a cubrir el techo del abdomen, o sea, no llega a cubrir toda la cavidad abdominal. Esa cavidad extra se conoce como el espacio retroperitoneal, ¿sí? Donde los órganos, entonces, y su peritoneo. Y acá están los riñones. Es importante ver esto porque en el espacio retroperitoneal generalmente cuando hay neumotórax se va a llenar de aire ese espacio y van a tener también entonces dificultades para evaluar esos riñones porque hay mucho aire, hay mucho gas producto del neumotórax. Ese gas llega al espacio retroperitoneal como hemos visto en las clases de rayos X. Entonces, si tiene mucha dificultad con reverberancia gaseosa en la parte dorsal de los riñones, puede ser un peritoneo, ¿sí? Ahí no tiene por qué haber gas. Bien, entonces vamos evaluando lo que es la cavidad abdominal peritoneal y el espacio retroperitoneal. Y la comparación de las ecogenicidades. Habíamos dicho que vamos a hablar en términos de ecogénicos, ¿no ve? ¿Qué tan ecogénica es una estructura o qué tan ecogénico es un órgano? Tenemos lo más negro, conocido como anecoico, y lo más blanco como el ecoico. Puede ser anecogénico, hiperecogénico. Cualquiera de los términos es correcto. Los líquidos van a ser anecoicos, el aire y el hueso van a ser hiperecoicos, y los tejidos blandos van a tener distintas o distintos grados de grises. ¿Ya? Entonces, acá una ayudita. El agua y la sangre van a ser anecoicos. El riñón, el hígado, más hipoecoicos que el vaso y el músculo. ¿Se dan cuenta esta escala? Como el vaso tiene un gris más claro que el riñón. Entonces, el vaso es hiperecoico al riñón. El hígado es hipoecoico, es más oscuro que el vaso. Entonces, lo primero que vamos a conocer es las ecogenicidades normales de cada órgano, ¿no? Y con otros órganos, ¿ya? Si ustedes en vejiga, no, en vesícula, la vesícula es bilis, es líquido. La vesícula tiene que ser anecoica. Si ustedes ven una vesícula hiperecoica, si ven una vesícula blanca, ya saben que es patológica, ¿sí? Porque la vesícula contiene líquido y el líquido tiene que ser negro, aunque no sepan describir qué es lo que tiene adentro. Pero ya saben, solo conociendo la ecogenicidad.
¿sí? Si ustedes ven un riñón más blanco que el vaso, ya saben que el riñón está enfermo, porque el riñón tiene que ser más oscuro que el vaso. Aquí tienen la escala, un chanchullito. ¿Ya? Entonces, más o menos vamos a ir trabajando de esta forma, comparando ecogenicidades. Les había dicho que tienen que describirlo homogéneo, es homogénea, este es un hígado, y vean cómo todo lo que es gris tiene el mismo tono de gris. Acá están las vías intrahepáticas, los vasos intrahepáticos, que contienen sangre, por eso son anecoicos. Acá hay una vía portal, que contiene sangre, por eso se ve anecoica. Pero lo que es el parénquima hepático, todo lo gris, tiene el mismo gris. Entonces, esto es homogéneo. ¿Que todo el gris es igual? No. Tenemos grises más claros, más oscuros, intermedios. Esta es una estructura heterogénea. Entonces, lo homogéneo es esto, lo heterogéneo es esto. Bordes de una estructura. Engrosados. No, miren este borde. Es una vejiga. Y este es el corte transversal de la misma vejiga, redondita. ¿Dónde está el engrosamiento? Para eso les sirve variar el corte longitudinal del transversal, porque el engrosamiento puede ser generalizado o puede estar localizado en alguna de las paredes. ¿Sí? Entonces, haciendo el cambio de longitudinal y transversal, van a poder definir dónde está el engrosamiento o dónde es peor. Acá es peor que acá. Como es longitudinal, saben que es dorsal. Esto va a ser dorso. Entonces, para eso sirve hacer la rotación, para que ustedes puedan describir una lesión en su ubicación, ¿ya? Pero además definen el grosor, es liso, es rugoso, tiene aspecto acalaminado, todo eso se describe. No solo ponen bordes engrosados, ¿ya? Acá tienen un riñón y esta estructura es la que les llama la atención. Bien, esta es una estructura anecoica, de bordes bien definidos, porque se puede diferenciar bien dónde termina esta estructura y dónde está el riñón. Bordes bien definidos. ¿Son delgaditos o son gruesos? Esto es grueso, es delgadito. Definen los bordes de la estructura. ¿Ven? Aquí están viendo un riñón, pero lo que van a describir es la estructura dentro del riñón. Acá, bordes irregulares. ¿Sí? Ecogenicidad. Esto que lo rodea es hiperecoico, entonces la estructura es hipoecoica. Esto debe ser un vaso. Una estructura de forma irregular, de bordes irregulares. Hipoecoica, vaso. Vamos avanzando. Pero los bordes sí tienen que saber definirlos. Si son lisos, si son rugosos, si están bien definidos, si están engrosados, si son hiperecogénicos, como ocurre acá, o si son hipoecogénicos. Acá el borde es más hipoecogénico que toda la estructura. Este gris es más clarito que el gris del borde. Entonces, el borde es hipoecoico. Todas esas cosas las tienen que describir. Entonces, por ecogenicidad, si es homogéneo o es heterogéneo, si describen un riñón, pondrán si todo está normal dentro del riñón, o describirán la alteración, como en el anterior ejemplo. Este riñón puede ser descrito como normal, pero contiene un quiste, ¿sí? Contiene un quiste y ubican el polo según su corte, si fue longitudinal, si fue transversal, y la descripción de artefactos, si es que alguna les da artefacto. Esta les está dando artefacto, refuerzo posterior. Lo que está por detrás de la vejiga, entonces hay refuerzo posterior, y lo pondrán como normal, ¿sí? Porque es normal que esto ocurra en la vejiga. Entonces aquí tienen
un riñón, van a describir la corteza, los bordes, van a describir si hay artefactos. Acá hay artefacto, miren, porque el riñón contiene orina, ¿verdad? Entonces, hay un artefacto también acá. Todo esto se describe con cada uno de los órganos que ustedes van a evaluar. Y cada órgano trae un gene. Luego describes las lesiones, como se les decía, describen primero el órgano y luego la lesión que han visto en el órgano. Y con las lesiones van a hacer lo mismo. Los bordes, la ecogenicidad, las dimensiones, si es homogéneo o es heterogéneo, los artefactos y la relación con otros órganos. Entonces, si ustedes ven una anomalía en el riñón, tienen que describir el riñón y luego describirán la anomalía o la estructura anómala que encontraron. ¿Sí? No pueden limitarse solo a describir el quiste renal. Tienen también que describir toda la morfología del riñón. Su ubicación. ¿Mm? Por ejemplo, si van a describir esta estructura, va a ser una estructura hipoecoica. ¿Hipoecoica a qué? A lo que lo rodea, ¿no? Más o menos redondeada, ubicada en zona de proyección ovárica derecha. Esta es una ubicación topográfica. O sea, ¿dónde están sus estructuras que los van a confundir? No van a saber ustedes si está en mesenterio, si es parte del riñón. O sea, hay ocasiones en las que les aparecen cosas en la imagen ecográfica y no saben si pertenecen a un órgano y no saben ni siquiera qué nombre ponerle. Entonces describen la imagen y le dan la ubicación topográfica. Esto está ubicado en la zona de proyección ovárica derecha. Posiblemente a un quiste ovárico. Como no estoy segura yo como ecografista, no le voy a poner quiste ovárico. Voy a describir lo que estoy viendo y le voy a poner nombre a su ubicación topográfica. ¿Sí? Acá es más claro. Este sí era un ovario y tengo un quiste ovario, porque yo sé que esto es ovario. Pero esto me confunde. Yo no sé si realmente está relacionado, está unido a este ovario o si es otra cosa, es un tumor en su fase inicial. Entonces, como no sé qué es, no voy a decir en mi informe, veo una estructura que no sé qué es, la describo y le pongo en qué lugar está. Por lo menos si va a entrar a cirugía el clínico, va a saber dónde buscar esa estructura, ¿verdad? Y no lo dejan con una laguna mental ahí sin saber qué es. Entonces, hay ocasiones en las que no pueden darle un nombre a una estructura, ni siquiera pueden identificar si está relacionada a un órgano o no, pero no pueden ocultarla, no pueden dejar de describirla. Y le ponen en qué lugar del abdomen vieron eso, ¿ya? Entonces, acá tenemos un vaso. Este era vaso. La profundidad está a 4 centímetros, nos dice, ¿no? La ubicación, vamos a ponerle si está en la cola del vaso, en el cuerpo del vaso, en la cabeza del vaso. Los bordes son lisos, bien definidos. La ecogenicidad de esta estructura hipoecoica al vaso. Es sí, bastante homogénea, forma más o menos redondeada y las dimensiones. Pum, lo voy a medir. Así describirían la estructura después de describir el vaso. Ahí está. Eso es lo que estaríamos describiendo como lesión. Acá, ¿qué es esto? Le ponemos ubicación. No sé qué es. Esto está en el abdomen y no tengo idea de qué es. Está en el epigastrio, en el hipocondrio. ¿Dónde está? La ubico. Topográfica. Defino sus bordes, son bien definidos. Es anecoica, es homogénea. ¿Qué forma tiene? Forma de un 8 le voy a poner con 2 tabiques transversales que no se unen. Ya la estoy describiendo. Y sus dimensiones. La mediré de aquí para allá, la mediré en su máximo ancho, en su máximo alto, pero así describo una lesión, que parece difícil describir, la verdad, pero no lo es si vamos paso a paso.
igualito que en una radiografía, en una lesión ósea, ¿no? Si vamos paso a paso, la atención será más fácil. Si yo les digo, escriban esto y no les doy esta pauta, no van a poder hacerlo, ¿sí? Pero si yo les voy poniendo pautas, describa la ubicación, describa los bordes, describa la ecogenicidad, la descripción va fluyendo sola. Lo mismo acá. Les voy a pedir que describan esta imagen, la lesión. ¿Dónde está ubicada? Si pueden reconocer el órgano, lo pondrán. Y si no, su ubicación topográfica. Sus bordes son lisos, son rugosos. Si son lisos a un lado, describirán a qué lado son lisos. Si son rugosos al otro, describirán a qué lado son rugosos. La ecogenicidad es hiperecogénica al órgano que lo contiene, ¿ya? Que no sé qué órgano es, o al líquido que lo rodea. Es que no sé qué es, ¿ve? Pero le pongo que es hiperecogénica al tejido que lo rodea. Ecoestructura, ¿es homogéneo o es heterogéneo? Bastante homogéneo, algunos me dirán levemente heterogéneo. Bien, ustedes están viendo y ustedes son los que van a describir. Describen la forma, esto será más o menos circular y tiene una especie de pedúnculo hacia el lado derecho y las dimensiones. Así van describiendo lesiones. Acá, ya para ir terminando, les pongo ejemplos de ecogenicidades. ¿Cómo voy a describir o comparar ecogenicidades? Primero van a definir la ecogenicidad del hígado. Lo que tienen que entrenar es ver cuál es la ecogenicidad normal del hígado. ¿Sí? Se tienen que acostumbrar a ver un hígado normal. Para eso van a tener que ecografiar a 50 animales cuyos exámenes de sangre digan que su hígado está perfecto. Y se van a acostumbrar a ver un hígado normal. Y van a definir si el hígado tiene una ecogenicidad normal, si está hiperecogénico o si está hipoecoico. Primero la ecogenicidad del órgano. Luego defines la ecogenicidad de la lesión respecto al órgano. Estas lesiones, estos nódulos, son hipoecoicos al hígado. Sin importar si el hígado está con la ecogenicidad normal o no. Esta lesión es, cuando yo estoy viendo el examen, es hipoecoica al hígado. Les dije que esto es en tiempo real. Acá le pueden hacer un tratamiento al animal. Y en una semana se repite esto y la imagen es distinta. Y esto tienen que saber defenderlo porque no va a faltar el clínico o el dueño que les va a decir, entonces la otra ecografía estaba mal. No, la ecografía se hace en tiempo real y yo describo lo que estoy viendo en este momento en mi pantalla. ¿Listo? Si mañana se ve distinto, culpa mía no es. ¿Sí? Y para eso se guardan fotos y para eso se guardan videos. Entonces, definen la ecogenicidad de la lesión respecto al órgano. Y aquí tenemos entonces un parénquima hepático de ecogenicidad normal que presenta lesiones nodulares hipoecoicas. Hay varias. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Y si manejamos brillo, y si manejamos profundidades, y si manejamos el foco, seguro aparecen otras más acá en la profundidad. ¿Ya? Acá otro ejemplo. Definir la ecogenicidad del órgano y comparar la ecogenicidad de un órgano respecto al otro. Aquí tengo un órgano y aquí tengo otro. Este es el vaso. Voy a comparar el vaso con el riñón según la tablita que les he pasado. El vaso tiene ecogenicidad normal. Primero voy a definir la ecogenicidad del vaso. Y luego voy a comparar la ecogenicidad de la corteza renal. Yo sé que la corteza renal debería ser más oscura, o sea, hipoecoica al vaso, según lo que dice la tablita. Y acá estoy comparando. Con suerte tienen la misma ecogenicidad. Para mí, por lo menos en su parte más profunda, es hiperecogénica al vaso. Aunque no tengan la más mínima idea de qué patología produce esto,
ya saben que esto está mal, porque el vaso tiene la ecogenicidad normal y esta corteza renal está hiperecoica al vaso. Algo le pasa al riñón, no al vaso. El vaso está normal. Algo le pasa. Debe ser un proceso agudo porque todavía se diferencia la médula. Pero ya sabemos que algo le pasa a este riñón. Entonces, al clínico ya lo orientan. ¿Se dan cuenta? Si ustedes le ponen que esto es anormal, incluso le pueden decir sugerencia, revise la funcionalidad de los riñones, ya le dieron una mano enorme. Si ustedes solo ponen vaso de ecogenicidad normal, riñones hiperecogénicos, ¿es normal o es anormal que el riñón esté hiperecogénico al vaso? El clínico no domina esta terminología. Entonces le ayudan poniéndole anormal. Y si quieren le ponen una sugerencia más. Pero primero definen entonces cuál de los órganos está normal para poder establecer a cuál está pasando algo malo. Sí, esa es la corteza renal. Entonces que desde mi punto de vista está hiperecogénica. Otro ejemplito. Este es el otro riñón. Y lo que se ve aquí es parte del parénquima hepático. Entonces define la ecogenicidad de uno de los órganos, el hígado. Es más fácil reconocer la ecogenicidad normal del hígado. Y vamos a poder que está hiperecogénico. Está más blanco de lo que normalmente debería estar un hígado. Y la corteza renal es hipoecogénica respecto al hígado. Según la tablita, la corteza renal debería ser hipoecoica al hígado. Entonces, ¿qué está mal acá? Este es hipoecoico al hígado. Acá va a poner normal. Es el hígado el que tiene un problema porque está hiperecogénico. Comparando ecogenicidades y reconociendo la ecogenicidad normal de cada órgano, ya podemos ir apuntando hacia dónde está el problema. Esto, yo no sé si será hepatitis, yo no sé si será cirrosis, no lo sé y no lo voy a poner en el informe. Con esto es suficiente para ir investigando más, para ir dando diagnósticos presuntivos según la clínica, según los síntomas. ¿Y qué voy a pedir acá? ¿Exámenes de funcionalidad renal o me voy más a lo hepático? Si la ecografía me está apuntando a qué problema está en hígado y la clínica corrobora esto, le hago exámenes hepáticos. Y me olvido del riñón porque no tiene síntomas renales y ecográficamente este riñón está conservado, está normal. Entonces, la ecografía te ayuda a eso, para definir qué voy a pedir, qué otro examen puedo hacer. A veces te va a dar un diagnóstico y a veces simplemente. Y por último, definir la ecogenicidad normal. Otra vez, estamos en vejiga. Vamos a evaluar vejiga. ¿Cuál es la ecogenicidad normal de la vejiga? Tiene que ser anecoica porque tiene líquido. Si adentro ven estructuras o cosas grises, blancas, hiperecogénicas, van a describir esa anomalía, pero van a describir el contenido. El que es heterogéneo, entre paréntesis, anormal. ¿Por qué? Porque debería ser anecoico homogéneo, todo negrito. En este caso es heterogéneo. ¿Y qué contiene? Porque no pueden limitarse a decir solo heterogéneo. ¿Qué ven? Ven partículas hiperecogénicas en suspensión. Ven sedimento. Ven hilados hiperecogénicos. ¿Sí? Estas estructuras ya no son puntos, sino que son hilitos. Entonces van describiendo todo eso. Describen también la anomalía. No se limitan solo a decir que es heterogéneo y que es anormal, sino que describen la anomalía, como en este ejemplo. Aquí hay un engrosamiento localizado de la pared. Miren como aquí, en este lugarcito, se engrosa un poquito. También lo tienen que describir, poniendo dónde está el engrosamiento. Si es corte longitudinal, esto es craneal, esto es caudal. En la pared craneal.
¿sí? Entonces, definen todas las lesiones y todas las anomalías que vean dentro de un órgano o dentro de una estructura, ¿ya? Y bueno, eso es en realidad la parte introductoria de la ecografía. Hay que ejercitar muchísimo el ojo para empezar a hacerla, porque si no nos podemos equivocar. Pero sí hay que entrenar viendo lo normal, acostumbrémonos a ver lo normal y el día que pillemos algo raro, aunque no sepamos qué es, ya sabemos que está mal y lo reportamos como algo malo y ya sabemos por dónde seguir investigando. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Tienen alguna preguntita o damos por terminada la clase? ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Doctora, Bien. doctora, Sí, una consulta en cuanto al posicionamiento, mencionaba en estación, ¿eso se refiere al animal parado? no te escuché. En cuanto al posicionamiento del paciente, estaba Sí, de cúbito dorsal, lateral y en estación. En sí. estación podría un poquito ampliar Está parado en sus cuatro patas. los cuidados que hay que tener ahí. o- No hay, no. No. En realidad es una posición que la vas a usar por un tema de seguridad, sobre todo en animales disneicos o en animales que son muy nerviosos. Vos sabes que hay perritos que no quieren estar. Entonces se ponen muy nerviosos, se agitan, empiezan a orinar, a defecar. Entonces, si es necesaria, la cambias la posición y puedes hacerlo en estación, así como este perrito, paradito, y la haces así. Igual la ubicación topográfica va a ser la misma. Mientras tú ubiques bien tu transductor, tu muesca, no vas a tener ningún problema. Acá, por ejemplo, esta es la posición más convencional en la que se hace una ecografía. Esta es la pantalla del ecógrafo. Y el animalito está a la derecha, con la cabeza hacia la pantalla, ¿sí? Pero se puede cambiar, ¿viste? La misma posición. El ecógrafo a la derecha del paciente y la cabeza hacia la pantalla. Esto tú lo puedes cambiar, pero mientras te acostumbres a ubicar al paciente en tu pantalla, ¿sí? Porque si la cabeza va al otro lado, te va a parecer que las imágenes se van invirtiendo. En realidad no se invierten porque tú vas a seguir manejando la muesquita hacia la cabeza o hacia la derecha, pero te da la impresión y te puede llevar a confusiones. Por eso les decía que hay que ser sistemáticos. Si tú trabajas esta posición, trabájalo siempre así, porque si no, te vas a confundir. Las cosas en tu cabeza se van a querer voltear, aunque acá sigan siendo igual. Para un zurdo, la ubicación cambia, ¿sí? El diestro va a agarrar el transductor con la derecha. El zurdo va a preferir hacerlo con la izquierda. Entonces, su mesa va a estar al otro lado, ¿sí? Y aquí hay veterinarios donde tienen un pequeño conflicto porque tienen un ecografista zurdo y un ecografista diestro y andan moviendo la mesa de un lado a otro porque cada uno tiene que buscar su comodidad. Pero sean sistemáticos, siempre traten de trabajar en la misma posición, a menos que el paciente y la situación te pida cambiarlo, ¿no? Les digo, un paciente disneico, no lo pongan de espaldas, lo van a matar, se les va a morir mientras hacen la ecografía. Si está con efusión pleural o si está con una efusión pericardial, se va a morir. Entonces tienen que hacerlo con el paciente parado, no les queda de otra. Les va a costar un poquito acostumbrarse porque trabajan normalmente con el paciente echado, pero se puede hacer. Entonces, sí, vale la pena de vez en cuando también practicar un poquito para que el cerebro se acostumbre. En realidad es tu cerebro el que se tiene que acostumbrar a dónde está tu mano, dónde está la muesca y qué estás viendo en la pantalla. ¿Sí? Si el paciente está mirando al otro lado, lo que pasa aquí en la pantalla no va a cambiar mientras tú mantengas la muesca hacia la cabeza o hacia la derecha. Lo que se grafique aquí va a ser lo mismo, pero tu cerebro quiere ir de otra forma porque el animal está hacia el otro lado. Ahí puedes tener alguna confusión.
¿sí? Gracias. Y otra consulta más en cuanto a la calidad del equipo. Si deseamos adquirir los megahertz mínimos que tendríamos que considerar. Generalmente los equipos vienen ahorita desde 3.5 hasta 7.5. Son multifrecuencia, entonces tú le cambias al iniciar y puedes ir, pero eso es lo que se pediría, digamos, para animales muy grandes, muy obesos, un 3.5. Y para animales chiquititos, el 7.5. Ahora, si quieres trabajar ojo, digamos, ecografía de ojo o ecografía de tiroides, tendrías que subir la frecuencia hasta 10, 12. Hay frecuencia, hay transductores de frecuencia hasta 15 para ojo. Pero con uno de 7 empiezas a trabajar ojo, o sea, sí se hace la frecuencia alta. Generalmente vienen así, de 3.5 a 7 o a 7.5. Si tienen solo frecuencias hasta 5, no es muy aconsejable, porque van a perder calidad de imagen en tejidos superficiales, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Bien, si no hay más preguntas, con esto para práctica sí necesito que se acostumbren a la terminología, a los movimientos del transductor que les paso los videos en unos momentos y empezar a trabajar con el seteo del equipo. O sea, la práctica va a ser trabajar el seteo, aprender a definir las ecogenicidades, a describirlas, reconocer los artefactos, si son normales, si no lo son, y empezar a trabajar ya con lo que es la base de la ecografía. No es fácil, pero es más entretenida que los rayos X. Ya, entonces eso es más o menos lo que vamos a hacer la primera práctica de ecografía, es esta parte de introducción y tienen que conocer los conceptos, porque si no conocen conceptos están perdidos en el espacio, ¿ya? Repásenlo para la práctica, repasen toda la charla que tiene las pautas y en la práctica ya vamos a ir puliendo los conceptos, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Muy bien, entonces, no sé el tema de la práctica, cómo lo estarán organizando, yo creo que mañana nos comunican a todos este tema, ¿ya? Pero estamos en contacto y voy a procurar pasarles los videos, si no es hoy mismo, mañana tempranito, ¿ya? Perfecto, yo creo que vamos a trabajar los grupos que hemos trabajado la anterior semana, el día de la práctica. ¿Ya? De igual manera, ¿no? Se mantienen los grupos. ¿Ya? Perfecto. Bueno, Entonces, veamos la local y ya estamos en contacto, pues, ¿no? Listo. Ok, con eso nos despedimos. Que hasta tengan luego. linda noche. Gracias. Doctora, Igual. Hasta luego, colegas. Hola, doctora. Hasta Sí, luego, doctora. hasta luego. Hasta luego.